Aragua. Está nuestra compañera María Alejandra Molina para ver qué está sucediendo cuando son las 9:33. Gracias, Jorge. Nos encontramos aún acá en el comando de campaña del PSUV en el estado Aragua, donde se está viviendo una gran celebración por estas primarias de la Tolda Roja. A mi lado se encuentra Hildegard Salmerón, quien es el coordinador de la Comisión Electoral de acá del estado Aragua, y nos va a comentar cómo fue este proceso eleccionario dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Veo que hay una gran afluencia de militantes acá y que hay una gran celebración. Fíjense, nos encontramos en un momento histórico de la política nacional. El comandante Chávez representa el liderazgo en nuestro país, ya que en el estado de Aragua hemos alcanzado unos niveles de incremento de la participación de electores. En el estado de Aragua hicimos un recorrido por todos los municipios y demostró civismo, tanto del pueblo como de todos los candidatos. Y eso demuestra que nuestro Partido Unido de Venezuela cada día está más fortalecido y que por el contrario la oposición está cada día más débil, porque en el Partido Socialista Unido tenemos un líder que es nuestro comandante presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, y que en el estado de Aragua se va a seguir fortaleciendo, ya que las bases son las que deciden quiénes van a ser nuestros representantes en la Asamblea Nacional. ¿Cómo fue ese proceso de cierre de mesas y el proceso de cierre de esta campaña? Sabemos que se va a hacer una gran celebración desde la ciudad de Caracas y que van a dar la cifra de Caracas, pero quisiera que usted nos dijera cómo fue este proceso de cierre acá en la entidad. Sí, mira, hasta las 7 de la noche todavía había electores votando. Recuérdate que eran 168 centros, 748 mesas y 748 máquinas. Es decir, el proceso fue 100% automatizado y se alcanzó la meta prevista, y por demás hemos incrementado nuestros niveles de participación respecto al proceso anterior de elecciones de delegados. ¿Qué se espera con estos nuevos candidatos a la Asamblea Nacional? ¿Hacia dónde quiere o desea el PSUV acá en Aragua llegar con estos nuevos candidatos del Partido Socialista Unido? A partir del día de hoy y en adelante, todos los candidatos que participaron en este proceso deberán unirse a los candidatos que resultaron ganadores para llevar una campaña al 26 de septiembre y fortalecer nuestro proceso en el estado de Aragua, de tal manera que esos 8 candidatos que van a representar a nuestro partido por el estado de Aragua deberán ganar para garantizar la mayoría que necesitamos en la Asamblea Nacional, para que el proceso revolucionario se siga llevando a cabo con el liderazgo de nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías. Muchísimas gracias. Entonces escuchábamos las declaraciones del coordinador de la Comisión Electoral acá en el estado de Aragua. Vemos una gran afluencia de militantes acá en la entidad y acá en el comando de campaña, que están celebrando este momento inédito en la parte política de nuestro país. Entonces, con esta información, Jorge, regresamos a los estudios. Adelante. Bien, muchísimas gracias, compañera. Mucha alegría allá en el estado de Aragua, así como en todo el país. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a continuar conversando con Isbelia, con Héctor y con Ricardo, y bueno, esperando los resultados que en cualquier momento el Consejo Nacional Electoral dará la autorización para que desde el Hotel Alba el Partido Socialista Unido de Venezuela los anuncie. Ya regresamos. Lo que es el sector revolucionario que apoya indiscutiblemente al presidente Chávez, dando una demostración de lo que es la democracia participativa y lo que es verdaderamente la elección desde las bases de nuestros candidatos. Vamos a escoger lo que nos van a representar en la asamblea. La base, nosotros, el pueblo es el que va a decidir quién va para esas elecciones. Estamos escribiendo la historia de nuestro país y parte de eso es la demostración que hoy día estamos viviendo. La Asamblea Nacional es el punto importante y la base del presidente de la República para los lineamientos del proceso revolucionario que se está llevando a cabo en este momento. He visto un amanecer lindo, un amanecer bello, un sol resplandeciente que Dios nos los ha dado, y en agradecimiento a todo eso y al cambio y a todos los procesos y a todas las misiones y a ese apoyo. Bueno, estas son las mejores elecciones. Esperamos confiar plenamente en estos candidatos que van a trabajar al 100% por la mejoría del país, a contribuir con la articulación que se está requiriendo a nivel nacional. Basta ya
y démosle un cambio de verdadero a la asamblea, que esté gente del pueblo, de las bases, para que el 26 de septiembre tengamos la asamblea mucho más llena de la que la tenemos ahorita. Convocó a unas llamadas primarias en 15 de los 87 circuitos. Nosotros estamos en todos los circuitos, 100%. Bueno, los demás circuitos de la oposición, ¿dónde están? Salieron de los candidatos del acuchillamiento aquel, de la mesa de los cuchillos largos. Ellos eligieron 22 candidatos en esos 15 circuitos. Nosotros estamos eligiendo hoy 110 candidatos, el total pues, y 110 suplentes. Gracias, Silvia. Y 110 suplentes. ¡Qué contraste! Cada quien evalúe pues. El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga. Bien. Bueno, estábamos escuchando al comandante haciendo una comparación con lo que la semana pasada ocurrió en esas elecciones de la oposición, que como decía Ricardo, llamaron primarias, pero más bien fue donde los cogollos no se pusieron de acuerdo, pues quizá antes de darse unas cuchilladas, pues bueno, vamos a dejar que el pueblo diga algo. Entonces, y por supuesto había que pagar para poder participar, de manera que es una exclusión, pero más allá de hacer esas comparaciones, que no sé si vienen ni siquiera al caso, porque nosotros estamos construyendo un proyecto socialista y ellos pertenecen al capitalismo que es excluyente por naturaleza de la democracia misma. Un poco ir al fondo de qué podemos aspirar nosotros cuando el comandante habla de Simón Rodríguez, de su propuesta del pueblo legislador, cuando venimos de un proceso donde vimos a los parlamentarios por primera vez en nuestras vidas en la calle con el parlamentarismo social de calle, que comenzó en el año 2006, apenas se instaló esta Asamblea Nacional. Y bueno, ahora queremos trascender incluso eso e facilitar que el pueblo haga sus leyes y que la Asamblea no sea más que una vocería de ese pueblo, no sea más que un proceso de facilitación de esas leyes que vengan desde las bases, como hoy las bases están participando. Isbelia, ¿qué opina al respecto? Bueno, yo decía que nosotros como pueblo venimos avanzando, venimos creciendo, ¿no?, en el tema organizativo. Y allí planteaba que nosotros con el pueblo, los cuadros del partido y por supuesto nuestros diputados, nosotros tenemos que ir trabajando con el pueblo todas aquellas cosas en el plano legal, procedimental, que nos impiden avanzar. Creo que es el plano del pueblo legislador, es lo que yo concibo como el pueblo legislador, ¿no? Nosotros, los diputados con el pueblo, analizando aquellas cosas que nos impiden avanzar y tratando de ver dentro de lo que son las características propias de nuestra manera de ser como pueblo, de nuestra revolución, ver cuáles son esas salidas que nos permitan avanzar hacia esa sociedad socialista. ¿Cuán imposible hubiese sido para los jóvenes de los 90, de los 80, pensar en ni siquiera participar en alguna letra de alguna ley orgánica o de alguna manera discutir con algún parlamentario en algún sitio, ni siquiera en una oficina, mucho menos en una aula o una universidad, el avance, el progreso de una ley? Pero además a un gran sector de la juventud no le interesaba, porque habían hecho toda una política para que al joven no le interesara, para despolitizarlo totalmente,
para hacer sentir que eso es una cosa de un poco de grupos corruptos. Yo no tengo nada que ver con eso, sin entender que no, que eso tiene que ver con los problemas cotidianos de tu vida y que eres corresponsables en resolverlos, ¿no? Hay que destacar que esta asamblea que vamos a elegir coincide con una nueva etapa del proceso revolucionario, con una nueva década, ¿no? Y que en la segunda etapa, desde que el presidente Chávez llegó al gobierno, habíamos como atendido toda esa crisis social que heredábamos, ¿no? Pero que ahora el reto no es solamente atender la crisis social, sino transformar radicalmente la estructura del Estado y desmontar ese Estado burgués ajeno a nosotros y construir un Estado popular, ¿no? Y yo creo que eso va a coincidir o tiene mucha relevancia con estos legisladores que estamos escogiendo en este momento. No es la visión del representante de mi circunscripción que vaya a hablar en nombre mío, ¿no? O sea, si vamos a construir un Estado popular, un Estado colectivo, un Estado que sea la organización del pueblo para la satisfacción de sus necesidades, para la administración de sus recursos, para la creación imaginativa del pueblo, entonces todo este nuevo andamiaje legislativo que vamos a construir tiene que generarse con una práctica como lo que nosotros aspiramos a construir. Entonces va a necesitar mucha participación, más allá del parlamentarismo de calle, profundizar más, o sea, no es que la asamblea va a la calle, es que la calle tiene que ser la asamblea, es que la gente es la que tiene que construir ese nuevo andamiaje jurídico que nos permita levantar ese Estado comunal, ese Estado de participación, ese Estado donde cada uno de los ciudadanos y ciudadanas nos sentamos parte de la responsabilidad histórica que estamos llevando. Entonces yo creo que es súper importante no solamente cómo lo estamos haciendo, sino el tiempo histórico en el que lo estamos haciendo. La elección coincide, la primera elección por las bases hechas por un partido para la Asamblea Nacional coincide exactamente con el inicio de una nueva década donde aspiramos profundizar en la transformación del Estado. Ricardo, el pueblo legislador, la tercera década o el tercer ciclo de la Revolución Bolivariana. Sí, ahí hay un aspecto que hay que ver la dimensión que implica, ¿no? Nosotros hemos visto hoy un acto ejemplar y que es tan ejemplar que probablemente se nos va de las manos. Y por eso la importancia de sentarnos en cada uno de nuestros espacios. En el caso de la gente que está dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que hay que ratificarlo, el partido más grande e imponente, no solamente de nuestro país, sino que buena parte de los países del mundo. O sea, hay que ver la dimensión que eso tiene y la expresión de calle que ha tenido, y además la connotación del orgullo con que hoy la gente salió a enfrentar su compromiso en el caso de la historia. Pero lo que ha ocurrido, por ejemplo, en términos de la concepción de la democracia, desde el punto de vista político, se pierde de vista. Decíamos, por ejemplo, la necesidad de estudiar. Sería interesante que las personas que nos escuchan, los que son del PSUV, perfecto, y los que no, que lo estudien, ¿no? ¿Cómo son las elecciones de los candidatos en primarias en otros países? ¿Cómo son esas primarias, por ejemplo, en los que nos han vendido como la meca de la democracia a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo participa la gente? ¿Cómo es que es los procesos de votación? ¿Cómo se eligen los candidatos en Colombia? ¿Cómo son los procesos en que cada quien resuelve y dirime precisamente lo que son quién tiene el testigo para decidir cómo es que es un proceso? Ahí hay una primera concepción que tiene que ver con la democracia desde el punto de vista político. O sea, que es una de las primeras concepciones. Ahora, nosotros podríamos tomar un ejemplo con dos concepciones más de esa democracia, que lo decía el presidente el viernes pasado en Teresa Carreño cuando hacía referencia al Día del Trabajador, y tiene que ver con la democracia en lo económico, ¿no? Y es la reivindicación del derecho a todos, ¿no?, a una forma de vida distinta, a una manera de vivir distinta. Es la democratización de la propiedad, por ejemplo, porque la propiedad es el ejercicio particular de aquellos que están privilegiados con un capital y no es el derecho de todos a la propiedad, por ejemplo. Eso